Innumerables leyendas recorren el cementerio central de Santiago de Chile. Son tantas las historias y leyendas en este lugar que ni siquiera los cuidadores del cementerio se atreven a recorrerla de noche. En conjunto con el grupo de contactados en Chile, vamos a hacer una recorrida nocturna para saber si las leyendas paranormales en este lugar son ciertas. A la presencia que estén acá, con mucho respeto se puede comunicar mediante este equipo. Sean todos bienvenidos al Cementerio Central de Santiago de Chile. Bueno, llegamos a entrar, aún es de día, estamos reconociendo lo que es el cementerio. Hay una parte que obviamente que se podía entrar. Se siente muy feo acá abajo, enormemente feo, muy denso para que vean. El aire es pesadísimo. A ver si le puedo hacer más o menos para que vean a la altura que estamos. Bajamos como unos 2 pisos, bajo tierra obviamente. Estamos con Walter. Ahí lo que Walter encontró fue temas de magia negra, que por eso que pensamos que se siente bastante denso en realidad. Incluso al fondo tiene marca, un pentagrama de ritualización aquí. Y el lugar no está agradable. No, nada, está pesado en serio. O sea, cada paso que das como que se te ahoga el aire. Así puedo... Estoy grabando. mostrarles un poco acá. Para allá arriba obviamente que hay más. Pero ya desde el primer piso estaba bien, pero cuando fuimos bajando ya el segundo, ya esta misma entrada ya estaba re denso. Y el cambio es notorio. Fue. Duele, molesta la Acá cabeza. dejamos esto. Lo dejó el Walter, no lo dejé yo. Sí. Hay algunas fluctuaciones. Estamos, ¿cuánto? Los 2 pisos, ¿no? Como más de 10, casi 10 metros. Bajo Ah, tierra. sí. Pero es muy tenso el ambiente. Está feo en serio, sí. Sí, Esto, para que la gente entienda, el Ampermeter se deja grabando las fluctuaciones. claro. Entonces, en este caso, la sesión que tuvimos ahora, dice la máxima son 0,9 miligauss Que es lo que hubo acá abajo. dentro de este lugar. Está helada, el equipo está helado. Es que yo tengo un frío en la espalda que no doy más. Claro, y afuera hace 31 grados y realmente aquí es... No, está helado. Pero más allá, digamos, del tema del frío, hay una incomodidad muy grande. Una pesadez, Sí. la cabeza molesta, náuseas, realmente. Me hace acordar un poco a tu amigo de abajo de la escalera del preventorio. Como Exactamente, el mismo personaje con pero el aire está más como... central. ¿Hay algún... No sé si voy a preguntar acá abajo, porque está feo en serio. ¿Hay algún espíritu en este lugar que se quiera contactar con nosotros? Dejamos un aparato ahí en la escalera. Si quieres que nos vayamos o quieres simplemente contactarte con nosotros, puedes intentar tocarlo. Tiene como una antena, ese aparato negro. Puedes intentar tocarlo y ahí sabremos si quieres que nos vayamos o no.
¿Entiendes lo que te digo? ¿Puedes tocar ese aparato negro que está en la escalera? Vamos, sabemos que andás por acá. Si hay algo o alguien, una entidad que esté por acá y se quiera comunicar con nosotros, solamente puede tocar los equipos. Por ejemplo, aquí tiene luz verde, pantalla verde. Si estás ahí como forma de comunicación, tienes que dejar la pantalla en rojo. Si estás en la escalera, simplemente tienes que botar el objeto o tocar la antena para saber que estás acá. Eso para que la gente sepa es un cambio de temperatura. ¿Hay alguna presencia acá? ¿Acá hicieron brujería? ¿Algún trabajo? ¿En dónde estás? Si es así, ¿lo puedes repetir? Si estás ahí. Mira, enfócate ahí arriba, donde está el trabajo. Está en ese envase. Voy a subir porque no veo nada, si no. Eso es claramente un trabajo. Esa botella. Sí, con plástico negro. Y hay que ver solamente la fecha, o sea, eso es de hace poco. No hay flores. Porque al menos entiendo de que hay personas que entran, pues yo ya lo he visto todo pintado, lo que es el cementerio muy, muy grafiteado por todos lados, así que de noche entra gente acá por lo que veo y por lo que me decía Walter, hay un cuidador solo acá, y el cementerio es enorme. Claro, y aquí, por ejemplo, hay signos de que le ponen velas. Está quemado a una de las sepulturas para hacer los rituales. Pero está muy, muy tenso. Bueno, estas son cosas que uno se puede encontrar en cualquier cementerio, pero es impactante cómo profanan estos lugares solamente para hacer estos trabajos. O sea, está cambiando la temperatura por lo que Mira, vemos. si normalmente estaba en 30, ahora está en 27, ha bajado muy abrupto la temperatura desde el momento que estamos acá. Si hay algo o alguien o ninguna presencia que esté cercana acá, solamente se puede comunicar mediante los equipos. Mira, eso ya es una respuesta que uno se la está solicitando. Hasta ahora no hemos tenido como una fluctuación. No. Como está marcado, está grabándose el máximo, tampoco aquí con el K2 o con la 1000 meter hasta ahora. Lo bueno es que estamos grabando todo el momento de si hay alguna fluctuación, va a registrar la capacidad máxima y la mínima. Así que una vez que nosotros los retiremos, los retiramos. Vos sabés que, pará, tengo algo. Vení. Yo no sé si es error de la cámara, ¿no? ¿Qué cosa? Ahí se fue. La gente no va a ver en realidad, pero en la escalera, esta cámara detecta cara y ojos. Y ¿Estaba me detectó enfocando? la cara y me detectó un ojo al lado de la escalera. Entonces hay algo ahí. Y mira, por coincidencia, está el equipo cercano donde tú estás enfocando. ¿Eres tú lo que está ahí observándolo ahora? Si es así, activa ese equipo que está con color naranjo y luz verde. Si es así, nos retiramos. Yo tengo escalofrío, no te lo voy a negar.
Eso las piernas. Pero creo que fue el Mati que me había dicho de que estas cámaras que podrían llegar a hacer eso de que es raro. Yo, obviamente, es primera vez que tengo esta cámara, así que no. Sigue descendiendo a 25. 25 grados. De 30 ha bajado 5 grados. Lo que no me había pasado nunca, obviamente porque no tenía esta cámara, es que me detecte un ojo que supuestamente, no sé si es como la Kinect, Muy parecido. no tengo idea cómo trabaja esta cámara con el tema ese. Voy a dejar esta cercana a la escala. Ok. Puede volver. Pero que sigue bajando la temperatura. 24. Eso ya es bastante anormal. Si eres tú el que está manipulando ese equipo, necesito que encienda los colores en rojo. Enciende los colores en rojo. Si te molesta que estemos acá, puedes tirar esos equipos al suelo. El de la escala también, el que está detrás de nosotros. Hemos tenido descenso Capaz de que es un temperatura. tema. Me detecto un ojo acá, ¿Acá? ahí adentro. No sé si es que la cámara lo detecta mal. Luego las luces. Si yo me muevo, ¿por qué detecta un ojo ahí? ¿Viste? Por más que yo me muevo, lo sigue. Y ahí se fue. No entiendo nada. Capaz que la cámara, ojo, no voy a negar eso, pero por lo menos yo nunca tuve cámara así de que detecte ojo. Esta batería estaba muriendo y no terminé entrando. ¿Eh? Estaba bajando. A ver, de vuelta. Nunca tuve una cámara que detecte ojos. No sé si está haciendo un reconocimiento erróneo con el tema. No sé si. A ver, no lo descarto, pero es raro porque yo estoy nuevamente enfocando acá y me debería hacer lo mismo por lógica. Me debería estar enfocando un ojo acá mismo, donde me estaba enfocando recién, y ahora ya no lo hace. Lo mismo me pasó hoy en la escalera. En el arranque de la escalera me encontré una cara y un ojo y desapareció. No sé si es un error de la cámara, vamos a ponerle que sí para ponerle que sí. Pero es raro. Los únicos equipos, por lo menos, el único, perdón, equipo que está sonando es la Melmeter que está allá abajo con el tema de las temperaturas. Sigue bajando, está a 23,6. El equipo sigue sonando. Que se da que la única vez que me detectó un ojo fue al lado de la Melmeter y la cara y el ojo en la entrada de la escalera esta, acá. Casualidades, vamos a ponerle, porque de este lado al menos no me encontró nunca un ojo. También se da que el REMPO no está sonando en este lado. No, pero hay más actividad en el otro lado. Donde a ti en tu caso la cámara te está detectando el rostro. Y donde ha sonado las variaciones, también hay que nombrar que la temperatura sigue bajando. 22. 22. Es que yo ya tengo un frío por eso que cuando yo vi 30 dije no. A ver, yo soy de los primeros que siempre dice que en los cementerios, por lógica mía al menos, no debería haber actividad paranormal. Porque al menos entiendo de que según la lógica, si alguien se muere, no va a ir al cementerio, sino que va a ir a su casa. Por eso que en general este tema paranormal está más en lugares, en casas de familia, en casas abandonadas, no en cementerios, pero esto es diferente, porque como yo siempre digo también, el tema de que si hay actividad o no en un cementerio radica más en si hicieron o no trabajos de magia negra, que fue lo que encontramos en este lugar, como ya les había mostrado, ese que está ahí arriba. Hay una temperatura de 22.2. Y la temperatura sigue bajando De 30. de 30 grados. De 30 grados. Sigue descendiendo, o sea. Y mirá, y ahí me encontró el ojo, mirá, en la escalera. Y otra vez, o sea, estoy filmando hace rato ahí, y esto del ojo me lo encuentro cada 1000 años.
Y ahí se fue. Pero ahora no me lo encuentra acá, me lo encontró de vuelta en la escalera. Vamos a ponerle que el algoritmo está trabajando mal. Claro. No sé. O sea, yo les cuento datos nada más. Los datos que estoy viendo acá en pantalla que obviamente que ustedes no lo van a ver. Le voy a dejar a ver, de vuelta, esta no es la investigación completa. Simplemente pedimos permiso, ingresamos acá y cuando notamos cómo estaba el ambiente y eso decidimos hacer una mini investigación media rápida. Pero la investigación real, la seria, va a ser de noche. Solo Dios sabe cómo vamos a hacer para recorrer todo el cementerio. Porque es enorme esto. Bueno, mientras que los chicos siguen con el doctor Ostornol, vamos a hacer una pequeña recorrida. Eso es lo que se escuchan son los chicos. Vamos a ver si se siente algo. Lo dejé grabando. Como ven, dice rec. Y esto va a grabar lo que voy a medir, los máximos de lectura que voy a poder grabar. Voy a hacer un breve recorrido mientras que los chicos están probando, están haciendo transcomunicación. Si hay algún espíritu en este lugar, puede acercarse a este aparato rojo que tengo en la mano. La idea no es estar molestando, ni mucho menos, pero sí me gustaría saber si hay alguno que tenga intención de comunicarse, que pueda tocar este aparato, el cual me va a decir si tengo contacto con alguna energía, o sea, con alguno de ustedes, o no. ¿Hay alguno que me pueda estar escuchando? De momento nada. Una visión del cementerio que la verdad que es espeluznante. Nada que yo no supiera, ¿no? O sea, que iba a ser espeluznante, iba a ser espeluznante. Pero no quita que haya algo, ¿no? Eso es la otra. Si me ve poco, perdóneme, no me puedo estar alumbrando la cara y filmando. Así que bueno, disculpen si sale un poco borroso cuando me filmo. Hola. Se me corre la linterna porque la tengo en la cintura y no me da para filmar todo si no. ¿Hay algún espíritu en este lugar que quiera comunicarse conmigo? La sensación, obviamente, que no es muy grata. ¿Hay algún espíritu?
o alguna energía que quiera tocar este aparato, la idea es comunicarme, no es la intención molestar. Por lo menos las cosas que han contado, más que nada que el tema que las almas penan bastante por la noche. Al menos de momento no se ha sentido nada. Más allá de la incomodidad, esas voces que se escuchan en realidad son los chicos que se escuchan ahí. Ahí me veo. Son los chicos que se escuchan que están del otro lado, pues yo di la vuelta. De momento igualmente la Melmeter no ha sonado, pero no recorrí ni el 0,5% del cementerio. Porque el cementerio es enormemente grande. Vamos para acá a ver. De momento, como ven, es cero. ¿Hay alguna entidad que se quiera comunicar conmigo, que esté acá? La idea no es estar molestando a nadie, pero sí me gustaría saber si hay alguna energía en este lugar que pueda acercarse a este aparato para saber que está acá. ¿Entienden lo que les hablo? No, de momento por lo menos no puedo estar parándome mucho tiempo en realidad por cada una porque son demasiadas y por supuesto que tengo baterías que estar cuidando. Pero si hubiera algo, al menos me parece que ya se debería haber medido algo. Hola. ¿Hay alguna entidad en este lugar que pueda tocar ese aparato con luz roja? Por favor. Es para saber que están acá. Lo que voy a hacer es dejar este aparato acá. Quiero, por favor, que alguna entidad o espíritu o persona, si aún se hacen llamar personas, voy a dejar este aparato acá. Escucho un ruido, pero posiblemente sea de alguna rama que se haya caído. Voy a dejar este aparato acá. Y quiero que ahora cuando me vaya, toque a algún espíritu, persona, como se hagan llamar, pueda tocar este aparato para saber que hay alguien acá. ¿Ok? Vamos a seguir mientras. Vamos a dejar ese aparato ahí. Y a la vuelta, vamos a ver si lo tocaron o no. Ahí están los chiquillos. Vamos a buscar. A ver si alguna entidad, espíritu o como se llamen, se dignó a tocar esto. No. Ninguno se tomó la molestia de tocar esto. Pero si yo tengo que ir a buscar los equipos, ¿qué querés que se lo regale al Chobi? Bueno, ahora llevo 2 equipos en la mano. Esto es impráctico por donde se vea, pero bueno, cuando sos el hombre orquesta no queda de otra. Cuando tenés que llevar 45 equipos arriba, es así. Y eso no es una entidad lo que estoy viendo, no. Es el amigo Walter,
El amigo que anda con 45 bolsas arriba, una botella de agua y la cámara. Esto es un investigador. Miren eso. O sea, son lugares que vos decís, no puedo creer que estoy acá. O sea, literalmente, a ver, capaz que la gente no me va a creer, pero miren todo lo que vengo caminando. 16,85 kilómetros. Y el 90% fue dentro del cementerio. Miren todo esto. O sea, no nos va a dar toda una noche. Vamos. Acá me están incentivando. O sea, yo no puedo decir que Permiso. no. Pero, ¿qué horas son? Son las 10:06. Tampoco es que son 10:30. Tenés la... Acá es donde me está trayendo. Pará que tengo que dar vuelta a esto. Con una mano sola. Filmame, Walter. Para que vean el trabajo que yo paso. Una mano sola para todo. Chaca Ahí. está aprendiendo cómo es una investigadora aquí en Chile. A Porque cagar. trabajamos A cagar. como Yo no puedo con todo. Miren, tengo una mano que tengo 2 equipos. Y el tipo tiene 50 bolsas. Yo no puedo con todo. Pero igualmente, para que vean lo que es esto. El silencio que escuchan es real. O sea, así es acá. Ahora lo que vamos a hacer, antes de irnos, él tiene una cámara nocturna. Vamos a apagar las luces. Y vamos a ver si esto... yo tengo que apagar la luz. Pero es que tengo que dar vuelta a la pantalla. No me da para todo. Y antes que nos corran a los tiros... Ven que yo me tengo que ubicar, porque si no voy a patear algo seguramente. La botella. Hay un soplidito. Que no estoy en cualquier lugar para que ese soplidito venga, ¿no? Literalmente es un silencio de cementerio. Exacto. Nunca mejor dicho. Bueno, voy a apagar la luz. Está la cámara filmando. ¿Tiene gran angular eso o cómo para? Sí, tiene gran angular. Bien. Corto por acá y... porque no voy... No corto. Voy a seguir. Voy a grabar acá y listo. Estoy grabando. Medidor en 0. Grabando. Lectura en 0. Avancemos. Yo no veo nada. No sé avanzar si no veo. Ahí. Un grande. Gracias al que hizo la Melmetal por poner una luz. ¿Hay algún espíritu en este lugar? ¿O entidad? ¿O energía que quiera comunicarse con nosotros? Si es así, tanto Walter, que es quien me acompaña, y yo tenemos un aparato con una pantalla roja y unos números. Si quieres intentar contactarte, decirnos algo para que le digamos a tu familia, ¿puedes intentar tocar este aparato que tenemos en la mano, por favor? La idea no es molestar, es intentar comunicarnos lo mejor posible. ¿Ok? ¿Puedes intentar tocar este aparato que tengo en la mano? Es solamente tocarlo, nada más. A la presencia que estén acá, con mucho respeto se puede comunicar mediante este equipo. Solamente tienen que tocarlo. O hacer que suban los números que aparecen en la pantalla. ¿Puedes decirme tu nombre? ¿Y qué lugar es este?
me podés decir no solamente tu nombre, tu apellido, sino cuántas personas ahora somos en este lugar vivas? ¿Han venido tus familiares a verte? Si es así, puedes comunicarte subiendo los números que tenemos en nuestra mano izquierda. ¿Extrañas a tu familia? ¿Quieres que nos vayamos para descansar en paz? Solamente tienes que tocar este aparato que tengo en la mano. Donde vea un cambio en el número, yo me voy y te dejo tranquilo o tranquila, ¿ok? ¿Puedes hacerlo ahora? Igual viste que no se siente pesado tampoco. No, A diferencia del otro lado. del otro lado. Que sabíamos que había algo. Y aparte tampoco te sentís oprimido, no te sentís pesado, no te sentís vigilado. El otro lado era abrumador la diferencia. Sí, incluso la presión en la cabeza se sentía Sí. y que realmente parecía que estuviéramos acompañados en todo momento. Así que realmente es muy diferente el lugar. Pero ahí sabemos que hay rastro factible de Que acá no hay. brujería. ¿Viste? Acá no hay temas Aquí de... no por hay. lo menos no hemos visto nada del tema brujería. O sea, tómenlo como dato, en realidad. Claro. Pero la diferencia del otro lado era abismal. ¿Qué pasó? Trombicho en la nariz. Pero... Qué horrible. Walter es una cosa que te obliga a entrar a todos lados, parece. Y llamó la atención. ¿Eh? Sí. Hagamos un paseo. Bueno, tampoco son 10:40, poco yo creo que no hay tanta diferencia. Bueno, tampoco son 10:40, poco 40, poco yo creo que no hay tanta diferencia. No. Bueno, ahora yo no llevo la Melmeter porque ya no me dan los brazos para todo, pero sí estoy grabado con la Tascam para hacer psicofonías, que para eso la Tascam yo la adoro, adoro. Por el momento tengo una Melmeter en la mano y estoy grabando otra vez y hasta ahora tengo 0. Por si acaso si tenemos alguna variación en este lugar, lo vamos a saber. Yo lo que te puedo decir hasta el momento es que siento como un poco de estática, muy diferente al otro lado que es donde estuvimos. Pero por las dudas, ahora estamos en otra parte del cementerio, está igual, en realidad, de momento por lo menos está igual que las otras partes. Igualmente Walter dice que se siente estática. Sí, es muy diferente al otro sector que entramos, que ingresamos hace poco. Así que se siente un poco de estática en el ambiente. ¿Ya? Pero hasta ahora no tenemos fluctuaciones de miniGauss mediante la Melmeter. Así que estamos buscando algo parecido a lo que sentimos hace un tiempo atrás. Lo que vos sentiste. Sí. Está, yo no, por las dudas. Sí. Era
Nada que ver. Era como estar en preventorio aumentado en 5 más. O sea, Nivel 5. de momento por lo menos acá nos sentimos... El tema es que pusimos la vara muy alta con allá abajo. Exacto. Allá abajo donde ya vieron hoy en el video. Donde no hay nadie que vaya para allá. No hay nadie que vaya a ese lugar, pero era una diferencia tan enorme. Es como, si lo pongo en número sería 10 y acá está 2. Así como, creo que es una diferencia bastante fuerte. Los por qué, uno puede decir porque él estaba allá abajo, porque, no sé, viciado el aire, no sé. Pero lo que sí sé es que uno se sentía muy mal allá abajo, pesado el ambiente, etcétera. Que no es un tema, digamos, de que sea un lugar bajo tierra, ni mucho menos. Porque yo ya he estado en lugares bajo tierra, que también entiendo que Walter también. Y no es sí o sí bajo tierra de que se siente algo pesado ni nada. No, porque de vuelta, yo ya he estado en lugares así y no es ni de cerca la diferencia que... Es más, lo puedo decir que es un casi similar y no sé si me atrevo a decir que para mí acá fue más fuerte que en el preventorio. Exacto. No sé si me atrevo a decir eso, de que fue más fuerte. Vos que has estado más veces en el preventorio que yo, obviamente, ahí abajo. ¿Para vos fue más fuerte? ¿Fue igual? Comparado, bueno, con la visita que nosotros tuvimos, estuvo muy suave. Pero en el sector de la lavandería o sótano, realmente se siente el miedo cuando la experiencia está ahí, la presencia está ahí. Miedo, uno siente miedo. Ahí no llegamos a sentir el miedo, pero sí sentías como la opresión. Sí. Y aparte que tu cámara también estaba... claro, eso no lo ve la gente, pero digo, ahora por ejemplo está enfocando al ojo de Walter. Yo lo veo en la pantalla, veo el cuadrito que le hace. Claro. Y eso lo estaba haciendo también en el aire. Vamos a ponerle que falló el algoritmo, pero se daba justamente que el cuadradito del ojo y de la cara lo marcó al lado de los aparatos que estaba midiendo Walter y empezó a medir. Exacto. Y hubo una diferencia de cuántos grados. Empezó en 30 grados y empezó a descender a 22.2. Y seguía bajando en realidad. Seguía bajando, entonces era muy llamativo, incluso todos los objetos que nosotros teníamos estaban muy helados y realmente cada vez que nosotros nombramos ciertas oportunidades de que había algo ahí en tal sector, el equipo también empezaba a tener una variación como mecanismos de respuesta, podríamos decir, ¿ya? Entonces, sabemos que las entidades a lo mejor no van a responder siempre con las mismas características, con los equipos de apoyo que nosotros utilizamos, pero nosotros percibíamos que había algo ahí. Y se daba la cosa loca, digamos, de que el cuadradito del ojo y de la cara, si yo lo ponía contra el REM-pod, no había nada. O sea, por más que yo lo probaba, no marcaba nada. Ahora, como si yo lo ponía contra el otro lado, que sí teníamos actividad, sí marcaba. O sea, lo comento como casualidad, como dato nada más, no porque diga, ahí había algo. No, lo tomo como un dato curioso, porque la verdad que lo fue. Fue súper llamativo el lugar y obviamente que dada la circunstancia cumplía con todo aspecto de que cualquier tipo de energía del bajo astral, energía de baja vibración, puede estar alojando ahí. Es un lugar oscuro, pocas visitas, habían profanaciones de sepulturas, así que reunía esas características de algo para que se mantenga ahí como su hogar o que la adopte. De que nos llame la atención algo así es porque realmente sentimos que había algo ahí. Ahora tenemos que revisar, analizar el material para ver si encontramos algún tipo de evidencia de alguna psicofonía en el lugar. Así que ustedes, si realmente ven esto, van a ver el análisis de esta grabación. Así que cualquier cosa puede salir. Por eso es que él trabaja en la tele y yo no. Él tiene una labia impresionante. ¿Qué carajo? Hay Navidad entre los muertos.
Qué loco. Es la única que tiene. Aquella es la salida, señores. Nos vamos.